Muchas gracias, Dios me la bendiga a todas. Y así es como seguimos con la carta de los hebreos, ¿verdad? Sabemos que esta carta, hermana, exalta la superioridad de Cristo y es una carta también exhortativa para los judíos y para nosotros. Desde el principio hemos venido viendo cómo Dios habla. Y Cristo, en Cristo, Dios termina la revelación hablando de muchas maneras, como vimos en Hebreos 1:1, hablando de muchas maneras por los profetas, pero definitivamente Dios habló por su Hijo, Cristo Jesús, la palabra eterna, hermana, que es la que nosotros, gracias a Él, tenemos hoy en día para cumplirla, para obedecerla, para seguir, y es eso que vamos a hacer esta mañana. Y vamos a leer Hebreos 3:3 y 4, donde resalta la categoría, la superioridad de Cristo, hermana, el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que traspasó los cielos. Recuerdan ustedes que más adelante, bueno, lo hemos leído en otras ocasiones y más adelante lo vamos a seguir viendo en Hebreos 4:14, donde dice que Él traspasó los cielos, y así vamos a ver otras lecturas. Entonces, hermanas, fíjense el propósito, para que los judíos que necesitaban madurar y estabilizar su fe, el, el escritor quiso escribir y remachar una vez más, mostrar la superioridad de Cristo sobre todo los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento, porque recuerden ustedes que ellos lo tenían como ordenanza todo, ¿verdad? Porque el Señor se lo ordenó a Moisés, el Padre Celestial, en Levítico 1, del 1 al 10, donde detalla todos los sacrificios que se tenían que hacer. Pero a nosotros lo pueden leer ustedes allí y confirmarlo, corroborarlo en Levíticos 1, como ya dije, del 1 al 10. A nosotras, mis hermanas, ¿quién nos muestra esta porción bíblica? ¿Quién es nuestro poderoso Redentor y salvación? Cristo Jesús de nuestras almas. Y vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 20. Ahí adelantito, hermanita. Vamos a leer un poquito, tal vez nos dé el tiempo. Dice, y diciendo luego, Hebreos 10, les dije, ¿verdad? Perdónenme. Sí, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente, con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanas, tenemos nosotros libertad para acercarnos a Dios. Tenemos para acercarnos con corazón, así como lo estamos haciendo esta mañana y como las hermanitas estamos, para darle gracias siempre por todo lo que da. Y como dijo la hermana en su oración, una gran verdad, la hermana Solano, que algunas no lo podemos, pero el Señor sabe y conoce la mentalidad y el corazón nuestros, hermanos. Moisés fue fiel a la casa de Dios, recibió gloria. Podemos verlo en Éxodo 34, el 29 y el 35. ¿Recuerdan ustedes cuando habló con Dios, hermanos? Tuvo 40 días y 40 noches cuando recibió las tablas de la ley, y bajó con su rostro resplandeciente que tuvo que cubrirlo.
¿Ve? Esa fue una de las glorias que recibió Moisés. También, hermana, cuando la rebelión de Coré, cuando protestaban contra él. Entonces, ¿qué pasó en eso? Fue fuerte la reprimenda que Dios le dio por protestar contra su hijo, el que él había mandado y que por él estaba hablando, que él lo estaba dirigiendo y guiándolo para hablar, pero ellos estaban pensando que él se estaba agarrando el poder. ¿Y qué pasó? En, allí lo vamos a ver esto, en los judíos lo consideraban a él como un profeta fuerte, pero en Números 16, donde está esa historia, hermana, la tierra se los tragó. Fíjese usted qué cosa lo que pasó por estar protestando. A veces, hoy en día, se necesita una reprimenda, pero a veces ahora Dios ya nos dejó su palabra y por medio de su palabra nos exhorta. Y esta es una forma de hacerlo, hermanas, para que estemos realmente siguiendo a lo que Dios dice, siguiendo su palabra. Y sabemos los que predican es porque el Señor les da esa espíritu lo guía para predicar y muchos lo hacen, hermanas, con todo su corazón. Nosotros no podemos estar juzgando a nadie porque nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar y atender y obedecer la palabra. Los judíos, como les decía, consideraban la ley de Dios. Muchos de los judíos consideraban la ley de Dios, pero siempre habían rebeldes, como en todo caso, mis hermanas. Pero nuestro Señor, que recibió toda la gloria de Dios, recuerdan ustedes en Mateo 3, 16 y 17, cuando una nube se apareció y habló y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego en Marcos 9, 7 dice, a él oíd estas mismas palabras, la voz que salió de la nube, a él oíd. Entonces, hermanas, tenemos que oír y obedecer la palabra, porque es del Señor y los que predican son enviados por el Señor, hermana. Entonces, en Hechos, lo más grande que nosotros creemos, y por eso estamos lo más grande que Dios hizo en Cristo, y fue su resurrección. Leamos en Hechos 2, 24, hermanas. Por favor, rapidito vamos a leer a ver si tenemos tiempo. Bueno, si no, es una cita que tienen que estar pensando en tener. Mejor vamos a ver allí mismo el, que realmente es importante ese texto. Pero ahorita se me perdió, pero el 24, 31, 24 primeramente, después el verso 31, 32 al 33 habla estrictamente de la revelación del Señor. Pero ahora, hermanas, nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la casa que Él construyó. Y eso sí, lo vamos a leer. Por eso es que mejor omitimos la otra y tengámosla solo como referencia. En Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice así, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y también como vosotros también, como piedras vivas, ser edificadas como casa espiritual para el sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí lo que leímos, el verso 4 de Hebreos, la casa somos nosotros. La casa
hermana, edificada somos nosotros. Por eso nosotros vamos a estar siempre en la casa de Dios alabando, porque con seguridad, hermana, Dios trabajó en la casa espiritual para enseñarnos que somos nosotros, como nos dice Hebreos 4, hermanas, que hemos estado leyendo. Ahora, Dios no iba a dejar nada a medias. Recuerdan ustedes, Él va a seguir trabajando en nosotros y seguirá haciendo todo, hermanos, lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Ya ve, como a los judíos nunca los dejó. Por eso dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hermanas, por eso nosotros estamos aquí, porque somos la verdadera casa de Dios, la iglesia que pertenece a Cristo, que nosotros seguimos y que nosotros hemos obedecido un día en el bautismo. Por eso estamos aquí, porque nosotros somos ahora la casa para seguir las enseñanzas de Dios. Y así vamos a estar, como dijo David, para siempre. Mi anhelo es estar siempre en la casa de Dios, como casa de Dios. Amén. Dios me las bendiga, mis hermanas.